¿no? Y no a los alfa, en algunos casos. Pero la mayoría de las veces pega a los alfas y predomina el efecto alfa. ¿Ok? Listo. Bueno, ahí están los, digamos, perfiles cinéticos, la latencia corta, el efecto máximo no es muy duradero, lo cual es bueno para titulación. Y por supuesto, miren las reacciones adversas. Dolor de pecho, claro, estamos incrementando gasto, trabajo cardíaco, consumo de oxígeno miocárdico, disnea, taquicardia. Claro, el efecto beta 1 en el corazón, en el nodo sinusal, inclusive en el cardiomiocito puede precipitar arritmias. Hipotensión, claro, podemos causar hipotensión porque muchas veces es contraproducente el efecto y lo que hacemos es disminuir el gasto cardíaco, sobre todo cuando se presentan cuadros de arritmias. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Dice ahí, miren, son útiles en los pacientes con insuficiencia resistente al tratamiento, sobre todo en pacientes con componente reversible, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando no están tan avanzados, un estadio, digamos, 2 tardío, 3 o 3 comenzando, que tiene algo de reserva cardíaca, pueden ser útiles. No se está diciendo que es la primera línea, pero pueden ser útiles. ¿Ok? En intervenciones quirúrgicas cardíacas, sobre todo en el paciente con algo de reserva. Ahora, en estos casos tiende uno a utilizar hoy día no tanto ese medicamento, sino otros que les voy a presentar ahorita: nefrinone, dobutamina, levosimendan, porque inducen menos trabajo cardíaco y menos consumo de oxígeno. Fíjense lo que dice aquí en amarillo: debido a que sus propiedades vasoconstrictoras pueden elevar la presión en cuña en el capilar pulmonar, que es un parámetro que uno tiene en hemodinamia, es decir, se instala un sensor en una de las ramas de la arteria pulmonar para censar allá volumen, presiones, y es un indicador, le indica a uno indirectamente cómo está funcionando el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo está dando cuenta de su precarga, recibe la sangre en el ventrículo izquierdo y la inyecta bien hacia la aorta, hacia la parte de circulación sistémica, con una adecuada presión, con una adecuada fuerza, entonces la presión en cuñas baja. Pero cuando está teniendo dificultades, ¿cierto? Está teniendo dificultades para manejar el volumen que le está llegando, ¿cierto? Y inyectar adecuada cantidad, es decir, ahí en esos casos comienza a regurgitar y la presión en cuña comienza a incrementar. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque eleva postcardia. Ese es el problema, que este medicamento eleva postcardia. Entonces, por eso dice, no es tan útil inicialmente en pacientes con ICC. Fíjense que comienza diciendo que son útiles, pero ¿están entendiendo? El efecto sobre los vasos, el efecto vasoconstrictor, lo limita. Listo. Dice, aunque en circunstancias mejoran la hemodinámica, no está claro que mejoren la supervivencia. Esto es verdad con todos. Ustedes ponen a mirar los ensayos de estudios clínicos y cuál inotrópico rinde más que el otro. La mayoría de las veces hay controversia y la mayoría de las veces no hay una evidencia dura y fuerte que el usar el inotrópico disminuya la probabilidad de muerte. Pero sí mejoran calidad de vida, mejoran al paciente. Que en últimas vaya a morir, sí, se están entendiendo, pero igual, a veces el medicamento no alcanza a disminuir mortalidad, pero mejora condición de vida, calidad de vida, y eso puede ser favorable, ¿no? Recuerden que mientras unos están queriendo suicidar, otros quieren vivir. ¿Ok? Bueno, muy bien. Seguimos. Ahora la dobutamina.
La butamina yo se las presenté cuando vimos sistema nervioso autónomo como un agonista selectivo beta 1, ¿cierto? Un agonista adrenérgico directo selectivo beta 1. Pero en la práctica clínica uno aplica es una mezcla racémica, dos isómeros, el estrógeno y el divógeno. El de estrógeno, resumiendo cuentas, es inotrópico y vasodilatador, ¿cierto? Y el evógeno es vasoconstrictor. Pero lo que predomina es el efecto vasodilatador e inotrópico. Miremos, miren, la forma de esto tiene un potente efecto agonista beta 1, eso es inotrópico, ¿verdad? Y beta 2, vasodilatador, ¿cierto? Y es un agente bloqueante competitivo parcial, es decir, agonista antagonista o agonista parcial de los alfa 1. ¿Sí ven? Entonces, por todos los lados vasodilata, ¿verdad? Ahora, la forma LEO es un agonista selectivo y potente de los receptores alfa 1, o sea, vasoconstrictor. Pero dice que el efecto global de la butamina se debe a la unión de ambos isómeros de los receptores adrenérgicos y el efecto vascular predominante es del isómero de estrógeno, es decir, vasodilatador, ¿cierto? Listo. Que contrarresta el efecto alfa 1 del evógeno. Entonces, el efecto en última es dilatador e inotrópico. ¿Ok? Por eso entonces se considera en condiciones normales y generales lo que más se observa con la butamina es inotrópico y vasodilatador. Esto es muy bueno en paciente con falla cardíaca, porque en el paciente con falla cardíaca normalmente, ¿cierto? Cuando uno vasodilata se alivia. Cuando vasodilata arteria, lo veremos mañana, disminuye precarga, eso es bueno. Cuando dilata venas, alivia precarga, eso es bueno. Y si además de eso le damos inotropía, eso es bueno. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el que más utilizamos en un paciente con falla cardíaca descompensada? Butamina, por supuesto, comparado con la dopamina, por supuesto. La dopamina lo dejamos para los sépticos, jóvenes, sépticos, u otros tipos de choque. ¿Ok? ¿Listo? Este es inovasodilatador. Este es inovasodilatador, claro. ¿Listo? Bueno, ahora dice ahí, miren, el efecto inotrópico es aditivo al de los inhibidores de fosfodiesterasa, es decir, se puede dar dobutamina y mirrinona, que es un inhibidor de fosfodiesterasa. Y algunos protocolos utilizan la combinación de inotrópicos. ¿Ok? Hay una suma viva. Bueno, listo. Ojo, dice aquí, miren, ¿cuál es el problema? Tolerancia farmacológica. Tiene tolerancia farmacológica. ¿Qué significa? Sobre todo, miren, más de 24, 48 horas, el efecto cae. El efecto cae. Eso, el efecto cae. ¿Listo? Bueno, una de las indicaciones, hipoperfusión periférica, conos y congestión o edema pulmonar resistentes a los diuréticos y vasodilatadores. Fíjense ustedes, cuando lo veremos mañana, normalmente cuando a uno le llega un paciente con falla cardíaca, hoy día, ya uno no le pone inotrópico. Lo primero que le pone es vasodilatadores, ¿cierto? Y a veces diuréticos. Y ve respuesta. Pero fíjense ustedes, ahí dice, resistentes a terapia diurética y con vasodilatadores. Bueno, algunos pacientes, ¿qué pasa? No lo saca uno. Sigue el paciente con signos de bajo gasto, sigue congestionado, entonces, ¿cierto? Uno le pide gasimetría, analiza unos paraclínicos y dice, no, el paciente necesita inotropía. Póngale inotropía. Entonces le ponen inobutamina, o mirrinona, o levocimina. ¿Ok? ¿Listo? ¿Y este no causaría un efecto también cronotrópico? O sea, ¿podría causar algo? Claro, por supuesto. Ese es uno de sus problemas. El problema de todos los inotrópicos, excepto el levosimendan, es el que menos problemas tiene con arritmias, es son las arritmias. Son las arritmomenias. De hecho, hay una pelea, es más, ustedes van a tener profesores, cardiólogos, anestesiólogos, que dicen, no, yo prefiero la butamina. El otro dice, no, yo prefiero la mirrinona. A mí me va mejor con la mirrinona. No, a mí me va mejor con la butamina. Que en realidad las cosas están, la evidencia no está tan clara para decir, no, es que la que hay que usar es dobutamina.
cosa no está tan clara así, ¿vale? Y una de las cosas que hace la diferencia es esta. ¿Cuál tiene más arritmia o menos arritmia? Lo que les decía, esto es de Goodman. ¿Qué estamos viendo en la X? El índice cardíaco, que es un indicativo de gasto cardíaco, pero solo que ajustado a las dimensiones del paciente. ¿Y qué estamos viendo en la Y? Presión en cuña pulmonar aquí y allá, frecuencia cardíaca, ¿verdad? Vamos a hablar entonces. Lo que está diciendo acá es, y se compara dopamina y dobutamina. Entonces, ¿qué es lo que les quiero a ver si se nota, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si damos dobutamina, está, y si va para la derecha, ¿qué está haciendo? Incrementando el índice cardíaco. Listo, perfecto, eso es bueno. Sí, porque eso nos está diciendo que está incrementando el gasto cardíaco. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿qué tan taquicárdico se me pone? No mucho. No mucho. En cambio, aquí vamos con la dopamina. Bien, bien, vamos para la derecha. Bien, bien. Pero llega un momento en que ya, por más dopamina, que demos, lo que hace es solamente taquicardia. ¿Ah? Esa es una fortaleza en un paciente que le llega a uno con una bradiarritmia. ¿Qué le damos? Dopamina. ¿Cierto? Mientras llega el marcapaso, dopamina. Listo. Ahora vamos al otro efecto. Aquí abajo, presión en cuña, si se eleva, recuerden que es malo, es un indicador de que no hay un buen desempeño ventricular, ¿de acuerdo? Que la cosa no está funcionando, que la bomba está fallando, ¿vale? Listo, ¿y para qué damos esto? Para que funcione, ¿no? Para que bombee, porque tiene problemas de difusión sistólica. Bueno, entonces, la misma historia. ¿Qué hace la dopamina? Sube. ¿Qué hace la dobutamina? Baja. ¿Qué? La presión en cuña. ¿Qué queremos? Que baje. Que baje, porque esto es un indicador de que está bombeando adecuadamente, que está inyectando, que está haciendo circular la sangre, ¿verdad? Entonces incrementa, por supuesto, el gasto, el índice, ¿cierto? Está incrementando y está eficientemente disminuyendo la presión en cuña, o sea, hasta cierto punto también está descongestionando el paciente, ¿verdad? En cambio este no, la dopamina, se me fue el cursor, aquí está, arriba, sube. ¿Qué sube? La presión en cuña. Ah, pero está yendo a la derecha, sí, pero está cobrando un precio. ¿Sí están entendiendo? Está cobrando un precio. Entonces, por esa razón, en falla cardíaca descompensada, sobre todo en estadios avanzados, la dopamina no se usa mucho. Y miren ustedes acá, índice cardíaco versus resistencia, que tiene que ver en parte con esto. Para arriba la resistencia. Llega un momento en que estaba bajándola, llega un momento en que la estaba bajando, pero llega y sube. ¿Por qué pasa esto? Porque comienza a predominar, ¿qué efecto? Aquí va bien, para abajo, ¿por qué? Tenía efecto beta 2, tiene efecto beta, pero llega un momento en que comienza a predominar el efecto alfa. Efecto alfa. ¿Sí ven? Y eso es lo que es, y tenemos que utilizarlo a favor. Cuando se Los inhibidores de fosfodiesterasa, andinona y mirvinona, salieron en la década del 90. A mí me lo presentaron como la panacea. Doctor, ya no más digoxina, ya no más digitálicos. No más. Estos medicamentos los pueden tomar nuestros pacienticos, decían las visitadoras médicas, ¿no? Que no entendían ni bulufas de lo que estaban diciendo. Y sin problemas adversos como la digoxina, mucho más seguros, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. 2, 3 años después, recogiéndolos, ¿cierto? Porque estaban matando a las personitas más. Se retiraron, no del mercado, se retiraron con la indicación falla cardíaca crónica. Ya no se puede, solo para algunos niños. Se puede dar crónicamente. Entonces, ¿para qué se usan? Agudamente, para insuficiencias cardíacas agudas, descompensadas, etc. ¿Son buenos? Muy buenos. ¿Se utilizan bastante en esos escenarios? Bastante. ¿Cuál de esos dos? Hay más. De esos dos que les estoy presentando ahí, andinona, mirvinona, el mirvinona es más seguro, menos hematotóxico,
más eficaz es el que más se usa, la milrinona. Pero hay otros también que se pueden utilizar. Aquí está la hematotoxicidad, que causa más la rinona que la milrinona, entonces se prefiere más, ¿ok? De ahí lo de la mortalidad que les digo. Listo, ahora estoy comparándole tres que ya vimos: dobutamina, milrinona y nitrocruciato. ¿Se acuerdan del nitrocruciato? Que sigue siendo útil. Glicerina y nitrocruciato son buenos para ciertas emergencias hipertensivas. Nitrocruciato, ¿qué hace? Ningún efecto sobre el DPDT, es decir, sobre el gasto cardíaco. Le hace esto como gasto cardíaco. No hay efecto del nitrocruciato importante sobre la verdad, sobre la contracción, más que el gasto cardíaco, sobre la contracción. No hay. No tiene por qué haber. Pero todos los efectos sobre los cambios en la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Es un vasodilatador, ¿sí? Arterial y venoso. Ahora milrinona contrae músculo cardíaco y ¿qué más? Y dilata, ¿verdad? Miren, esto es un negativo, en escala negativa, o sea, disminuye la resistencia vascular. Y la dobutamina es para comparar estas dos, más que esta. ¿Cuál es más balanceada? La milrinona, uno dice, pero por eso se usa más. No, depende de qué es lo que su paciente necesita. Su paciente, ¿qué más necesita? Dilatación, enotropía. ¿Están entendiendo? Entonces va a depender de su paciente. Además, va a depender de la experiencia que tenga el médico con el medicamento y también de la respuesta que dé el paciente. Hay que decirlo que hay pacientes que responden mejor a la dobutamina, presentan menos arritmias, y otro al contrario, presentan menos arritmias con la milrinona. Eso es evidente, lo veíamos en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Que esos dos eran arritmias. Unos trabajos dicen, no, la milrinona es menos arritmogénica que la dobutamina, pero otros dicen lo contrario. O sea, hay controversia, ¿no? ¿Y por qué les hablo de las arritmias? Porque pues, las arritmias de estos pacientes pues, no son deseables, en ninguno, pero mucho menos en estos pacientes críticos que están necesitando inotropía. En la arritmia nos daña todo, la arritmia nos tumba el gasto, o sea, lo poco que queríamos hacer con la inotropía se nos daña y nos presenta una arritmia. Daña todo. Esa es la verdad. Bueno, y el levosimendan, del cual les he hablado tanto, sensibilizador, no incrementa las concentraciones, ¿cierto? También considerado un vasodilatador, al igual que milrinona y dobutamina, ¿cierto? Pero fíjense ustedes lo que les dije. Sin afectar la relajación ventricular. Los anteriores, todos, digoxina, dobutamina, dopamina, norepinefrina, pinefrina, todos afectan en grados diferentes la relajación ventricular. Este no, ¿cierto? Y algunos cardiólogos, hemodinamistas, etcétera, anestesiólogos, cardiovasculares, porque hay anestesiólogos que hacen su especialización en cirugía cardiovascular, y bonita esa parte. Pues muchos de ellos prefieren el levosimendan en algunos pacientes que tienen problemas a nivel diastólico. ¿Okay? Además de sensibilizar el calcio, se le ha visto dos efectos. Uno, sobre los canales de potasio sensibles al ATP. Los abre y causa una hiperpolarización, ¿cierto? Y esa hiperpolarización termina en disminución de la excitabilidad del músculo lisovascular y en consecuencia una relajación. ¿De acuerdo? Entonces ese efecto es importante, clínicamente evidente, y es el responsable de la vasodilatación, por eso son llamados inovasodilatadores. Y afecta tanto precardia como poscardia, fíjense ustedes, como precardia y poscardia. Es excelente. Y además uno que no es clínicamente relevante, ¿cierto? Que es inhibidor de fosfodiesterasa 3. Y ojo, el AMP cíclico, vean lo interesante. El AMP cíclico en el músculo cardíaco causa contracción, como lo vimos. Pero en el músculo lisovascular, relajación.
Cuando el AMP cíclico está incrementado en el músculo liso vascular, causa relajación. ¿Sabían? Bueno, ahora ya lo saben. ¿Cierto? Cuando está en el nodo sinusal, 4 minutos. Falta. cronotropismo positivo. ¿No? ¿De quién estamos hablando? Del AMP cíclico. ¿Y por qué le estoy hablando del AMP cíclico? Porque cuando inhibimos una fosfodiesterasa 3, el AMP cíclico se eleva. ¿Vale? ¿Pero qué dice? No está clara la importancia de este hecho a concentraciones terapéuticas. Los dos anteriores sí, es decir, la sensibilización del calcio y el incremento de la salida de potasio. Miren, como dice, en pacientes con falla cardíaca produce aumento de la fuerza contractil, entropía, ¿cierto? Y una reducción tanto de la pre y la post, sin aumentar nuevamente la emoción de esto. Levosimendan es activa, activa, mejor, el miocardio aturdido, o sea, ese corazoncito que les dije que estaba en la cirugía, que necesita arranque, o ese corazoncito que se llevó una severa isquemia porque le taponó una arteria, una rama de una arteria. Si ese cardiomiocito, esos cardiomiocitos de tejido cardíaco queda todo aturdido, lo llaman, y hay unos signos electrocardiográficos y bioquímicos para eso. Y entonces, de ahí justamente se está refiriendo al caso de isquemia, ¿no? Casos de angioplastia coronaria transluminal, percutánea o trombolisis. Entonces, es decir, afectados por una enfermedad isquémica. Y varios cardiólogos prefieren el levosimendan justamente cuando se trata de un Kili 3, Kili 4 con gran afección, un infarto con gran afección del corazón. A veces prefieren que el paciente entre en falla cardíaca aguda por el infarto. Entonces muchos prefieren el levosimendan a la mirrinona y a la butamina por esos efectos. ¿Tienen sustento básico? Sí. La evidencia clínica es fuerte, no tanto. Doctor, miocardio aturdido es lo mismo que hipoxia miocardio. Sí, digamos que sufre la falta de oxígeno y nutrientes también. Bueno, aquí son comparaciones en términos de débito cardíaco, de presión impuña pulmonar, de qué es de volumen de inyección, ¿sí? Volumen de inyección, resistencia vascular sistémica, digamos haciendo una comparación de la dobutamina y el levosimendan. Esto es para decirle que ahí como un par de décadas sacando artículos intentando ver cuál es el mejor inotrópico. Y no se puede decir que es uno u otro porque depende del paciente. Depende del paciente, ¿vale? De las condiciones, las comorbilidades, del grado de afección del corazón, del grado de respuesta también vascular. Son muchas variables para poder decir. Y como les decía, en términos de muerte, no hay. Esta es una revisión que ya tiene tiempo, una revisión sistemática con metaanálisis, en donde pues le fue bien al levosimendan, ¿no? Y concluye que, miren, revisaron bastantes artículos, aquí está metaanálisis, aquí está con una precisión alta, ¿no? Es estrechito el índice del intervalo de confianza, son muchos estudios que se analizaron. Fíjense que cada linecita de esas que ustedes ven es un artículo que estudió el desempeño del levosimendan con el control. En términos generales, le fue bien en varios desenlaces, ¿no? En varios desenlaces. Pero en muerte, en complicaciones, se ve en muerte. Marica, Ustedes ven, ¿no? Mortalidad, ese desenlace, mortalidad. Ella dice outcome. Pero no se separa mucho de la línea número. Esto es un ¿qué? OR. Es decir, ¿cuál es el riesgo? A ver, veamos. Aquí. Disminuye el riesgo de muerte en todos esos estudios, tomándolos todos como uno solo, disminuye el riesgo de muerte en un 26%.
en esos estudios. Ujú. Pero si fueran nuestros pacientes, disminuiría entre el 11% al 38%. Sí. Del 11 al 38% disminuiría el riesgo de muerte si utilizamos. Eso es lo que quiere decir. ¿Ustedes saben leer esto, no? ¿No? ¿Sí saben? Claro, profe, claro. Voy a ver si me invento un curso para ustedes de medicina basada en evidencia y les enseño a leer metaanálisis, ensayos clínicos. Bueno, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Bueno, listo. Bueno, en la parte de seguridad, pues también al levosimendan le va bien. Cefalea, hipotensión, como casi todos estos medicamentos pueden hacerlo. A dosis altas, taquicardia y arritmias, ojo, a dosis altas. En esto normalmente el levosimendan sí sale ganando, es el menos arritmogénico de los inotrópicos. Y las interacciones también le va bien, normalmente interactúan bien con fármacos de uso en patología cardiovascular. Y bueno, y aquí entonces algunos de los inotrópicos utilizados en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, fíjense que aparecen en la lista todas: dobutamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina. Algunas veces son necesarios. La norepinefrina, esta sí que es más venenosa que la dopamina. Esta sí que es más venenosa. Esa sí que cierra los vasos. Esa sí que hace trabajar al corazón. Bueno, normalmente ustedes lo van a ver, los que les guste cuidado intensivo van a ver que los goteos de norepinefrina duran lo menos posible, porque se come el corazón terriblemente. ¿Ok? Come el corazón. Pone a trabajar con cargas elevadísimas. ¿Ok? Bueno, ahí hay algunos comentarios importantes. Por favor, estudienlos. ¿Ok?